Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Deslinde. Yo soy Ismael Carballo y en esta ocasión les estoy hablando desde los canales del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Estos canales son Radio ILSE, el canal de ILSE de YouTube y otros canales que tenemos en la plataforma. Tomar un tema de coyuntura mundial y universal como el reciente fallecimiento del Papa Francisco, que tuvo lugar el 21 de abril pasado. Jorge Bergoglio, como todos sabemos, un papa muy querido, muy importante, porque fue el primer papa hispanohablante y además argentino y además jesuita, ¿verdad? Entonces muchos elementos coincidían en la singularidad de este papa tan importante para la historia, además de que sucedió a un papa que también había generado, bueno, todos los papas tienen un cierto nivel de polémica, pero bueno, Ratzinger, Benedicto XVI, ¿verdad? 16, ¿verdad? También había generado polémica, etcétera, porque de alguna manera la dialéctica interna de la Iglesia refleja la dialéctica del mundo, la dialéctica ideológica, la dialéctica moral, los problemas éticos, los problemas políticos, etcétera. Entonces no ha sido la excepción con el Papa Francisco y bueno, en fin, en virtud de este fallecimiento, pues hemos elegido arrancar esta nueva temporada de Deslinde, ahora desde el ILSE, hablando un poco sobre esta cuestión que, ya digo, pues tiene implicaciones de todo tipo, universales. Desde luego no se entiende la historia universal sin considerar el despliegue de la Iglesia Católica y del cristianismo como estructura civilizatoria, y luego todas sus fragmentaciones, etcétera, sus conflictos, etcétera. Y creo que hay dos, bueno, voy a hablar de dos producciones cinematográficas que sirven mucho para complementar y ponerle aquí un poco de sal y pimienta a la discusión, que por otro lado puede desarrollarse con una profundidad filosófica altísima y teológica también. Me refiero a una película muy reciente que es la de Cónclave, que es de 2025, de hecho, Cónclave, sí, 2025, la dirige Edward Berger, que por cierto se da la circunstancia de que yo la vi la noche antes de que muere Francisco. Yo vi Cónclave, y esto me hizo recordar, la película de Cónclave me hizo recordar otra, no es película, esto fue una serie que me parece que la produjo HBO, creo que fue HBO, de Paolo Sorrentino, que para mí es uno de los directores de cine más importantes del presente, contemporáneo mío y de muchos otros, que es la serie que se llamó The Young Pope, primera temporada, segunda temporada, The New Pope, de Sorrentino. Creo que sí, The Young Pope, esperen, sí, The Young Pope es de 2016 y The New Pope es de 2020. Entonces, bueno, vamos a hablar, en los próximos minutos vamos a hablar sobre estas cuestiones, para ofrecerles elementos a ustedes de análisis, de deslinde de cosas, para que no confundir lo que es con lo que no es y enriquecer la discusión filosófica de nuestro tiempo. Quédense con Deslinde para no confundir lo que es con lo que no es. Ya estamos de vuelta, esto es Deslinde, yo soy Ismael Carballo, estamos hablando sobre, bueno, con motivo de la muerte del Papa Francisco. Por cierto que el término de cónclave tiene una raíz latina, se comenzó a utilizar en el siglo XIII cuando se elige a Gregorio X, y significa, bueno, los partos son cum clavis, con clave o con llave. Cónclave es con llave. Y esto ocurre así porque cuando se elige a Gregorio X, habían dejado 2 años vacante la sede papal, la sede apostólica, así que pues ahora sí que literalmente los encerraron con llave para que ya resolvieran, y al final resultó ser Gregorio X el papa en ese momento, en el siglo XIII. Este es el origen del término de cónclave.
Bueno, muchas cuestiones. Como lo dije al principio, pues un acontecimiento de esta naturaleza no, no se da todos los días ni todos los años. Sobre todo cuando se trata de papas que son muy longevos y que pueden tener papados de muchos años. Y además es un acontecimiento que no se vuelve a repetir, es decir, no puede volver a haber un papa, el papa solamente puede serlo hasta que muere, ¿verdad? Cosa que, por cierto, fue analizada, y esto generó también una polémica muy importante, que me lo recordaban aquí los compañeros en cabina, de otra serie que ya no tomé nota de ella cuando preparé todo esto, que es la de los dos papas, me parece que así se llamaba, que precisamente trata sobre la abdicación de Benedicto XVI y el ungimiento de Bergoglio como Francisco. Recuerdo ahí que el que hace a Benedicto o a Ratzinger fue Anthony Hopkins, y no nos acordábamos de quién es el que hizo a Bergoglio. Pero bueno, algunas cuestiones. Primero decir que es un elemento muy interesante para todo el sacudimiento que está viviendo el mundo por el segundo mandato de Donald Trump, que como es imposible ignorarlo, creo yo, reorganizando el orden mundial de posguerra. Repito que esto puede estar a favor o en contra, pero no podemos plantear, esa es mi tesis, la ha sido desde siempre, incluso desde el primer mandato de Trump. No es ningún loco, no es no son ocurrencias lo que está ocurriendo, para nada. Él sabe exactamente qué es lo que está haciendo, los que lo rodean saben exactamente lo que están haciendo. Otra cosa es que uno esté a favor o en contra, o también otra cosa es que si ataca a México, pues uno no se defienda, obviamente, ¿verdad? Nos vamos a defender. Pero nos tenemos que defender, pero puede darse el caso de que se comprenda lo que está haciendo. Pero claro, ese es el papel de la filosofía, por eso Sócrates le fue como le fue, porque Sócrates terminó como terminó porque salió a las calles de Atenas a hacer preguntas incómodas, ¿verdad? Y ese es el origen de la filosofía. Por eso después Platón, cuando matan a Sócrates, sí, cuando ejecutan a Sócrates, Platón se encierra en la academia por la peligrosidad que suponía andar en la calle haciendo preguntas filosóficas. Entonces, bueno, en fin, pues por eso la tarea de la filosofía es una tarea de alguna manera incómoda, porque tienes que encarar la realidad y diseccionarla, ¿verdad? Deslindar lo que es de lo que no es, etcétera. Pero bueno, en fin. Entonces, lo primero que habría que decir es este marco epocal en el que estamos con el sacudimiento de Donald Trump con segundo mandato, y se muere el Papa Francisco. Inmediatamente Donald Trump, en este carácter que tiene tan provocador, etcétera, pues salió hace unos días esta imagen en redes sociales, el vestido de papa, ¿verdad? Entonces generó muchísimo escándalo, etcétera. Quienes lo detestan, lo detestan más aún. Y los que no lo detestan, pues no, dirán, mira qué bonita, etcétera. Yo inmediatamente lo que vi fue no una ocurrencia, sino el planteamiento del cesaropapismo. El cesaropapismo debe de entenderse como una doctrina teológica que tuvo un desarrollo fundamental en el tiempo bizantino, pero después Carlos V fue uno de los principales exponentes de lo que fue el cesaropapismo. El cesaropapismo es la concepción según la cual el imperio, la iglesia está subordinada al imperio, ¿verdad? De suerte tal que el emperador arbitra y decide sobre las cuestiones internas de la iglesia. Ese es uno de los polos. El otro polo es lo que se conoce como agustinismo político. El agustinismo político viene de San Agustín, para quien en la Ciudad de Dios planteaba que la corrupción está en la política, la corrupción está en el Estado y la salvación está en la iglesia. Y entonces para San Agustín y el agustinismo político, el imperio tiene que estar subordinado a la iglesia. Entonces esos son los dos polos. Agustinismo, la iglesia subordina al imperio; cesaropapismo, el imperio subordina a la iglesia. Entonces lo que hizo Donald Trump fue lo que hizo Carlos V cuando en la Dieta de Worms, cuando estaba metiéndose con Lutero. Carlos V participó en los debates teológicos, ¿verdad? Porque estaba ejercitando el cesaropapismo. ¿Qué país hoy es cesaropapista? Inglaterra. Porque el rey o la reina de Inglaterra es papa o papisa, ¿verdad? Eso a lo mejor no se tiene muy claro, pero Inglaterra sí, pues por la reforma inglesa, ¿verdad? La reforma anglicana, Inglaterra, dentro de la cristiandad, es un estado cesaropapista. Bueno, ya no se diga eso en la cristiandad, ¿verdad? Porque pues en el mundo islámico, pues eso no existe, ¿verdad? La diferencia entre el Estado y la Iglesia no existe, ¿verdad?
que eso tiene también implicaciones teológicas y filosóficas muy importantes. Es decir, el laicismo, la separación de Iglesia y el Estado, solamente es posible dentro del cristianismo. Esa es la tesis fundamental. Esa separación de Iglesia y Estado es imposible en el Islam. No se diga, por ejemplo, en Irán, ¿verdad?, que es un país en donde los ayatolás son la figura de máxima autoridad dentro de la Iglesia y dentro de la política, ¿verdad? Bien, estas son cuestiones fundamentales que se tienen que tomar en cuenta para los análisis del desarrollo de la Iglesia católica, del cristianismo de manera general, como una estructura civilizatoria, y de todos los procesos que después tuvieron lugar a partir del siglo XIX, que es en realidad el periodo ya epocal en el que se define nuestro presente, es decir, la edad contemporánea. La edad contemporánea es cuando a partir de las revoluciones atlánticas, la francesa, la norteamericana y las nuestras, se recortan las naciones políticas como entidades históricas independientes las unas de las otras, pero ese recorte tiene lugar dentro de una estructura civilizatoria que fue la cristiandad, ¿verdad? Ese es el asunto. Y el gran conflicto, pues, es la Iglesia contra el Estado, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí de inmediato, pues Trump hizo eso. También hay una foto por ahí en la que visita inmediatamente en el funeral del Papa Francisco, pues también ahí tiene una reunión con Zelensky. Después creo que se acercó Macron y Trump le dijo, no, tú no tienes que estar aquí, etcétera, ¿verdad? En fin, es imposible que en este tipo de acontecimientos que son únicos, cada uno de ellos únicos en la historia, no ocurran cosas de este calibre. También llama la atención mucho lo que ocurrió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que también estaba toda compungida ahí y el planteamiento que está haciendo ella de que Roma tendría que convertirse en la capital de la Unión Europea y que no sea Bruselas, ¿verdad?, que es una ciudad totalmente aséptica, neutral, ¿no? Que tendrá que ser Roma, recuperando la tradición histórica de la centralidad de Roma. Entrando con el tema ya de la película de Cónclave, ya digo, es de 2025, la dirige Edward Berger. Cinematográficamente es una gran película, me parece a mí. La actuación de que es el cardenal que está a cargo de Ralph Fiennes, que es el que hizo la película del paciente inglés y algunas otras, un actor extraordinario. Está también Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto y Isabella Rossellini, ¿verdad? Y la película está basada en la novela de Robert Harris, homónima, de 2016. Ya digo, la película es muy interesante, un recorrido que suscita mucho interés en quien está viendo la película, porque muestra todos estos entresijos de suspenso, misterio, intriga política. Prácticamente es puro maquiavelismo, ¿no? Es un poco, podría parecer para muchos irónico o paradójico o incluso hasta contradictorio, porque el más puro maquiavelismo, ¿verdad?, está manifestado en estas películas. Lo mismo ocurre también con la otra serie de la que voy a hablar, de John Pope y de New Pope de Sorrentino. También son prácticamente thrillers políticos, en realidad, lo que está ocurriendo, lo cual dice mucho en los términos de que, pues, el Estado moderno y la política misma moderna no se entiende más que como espejo de la dialéctica de la Iglesia. Es decir, el derecho romano no se entiende más que dentro del despliegue del derecho canónico, ¿verdad? Además de que los conceptos políticos, eso es algo que planteó, pues, un filósofo del derecho muy importante, alemán, Carl Schmitt, un clásico dentro de la teoría política. Él planteó que prácticamente no hay ningún concepto político moderno que no tenga un antecedente teológico. Es decir, que la modernidad no es más que teología o medievalismo secularizado. Es una cuestión muy, muy interesante que también se puede desarrollar en otro momento. Por ejemplo, la idea de progreso no es más que la secularización de la idea de providencia. O, como dice Gustavo Bueno, la idea de cultura no es más que la secularización de la idea de la gracia, ¿verdad? Es decir, todos los conceptos modernos con los que nos movemos, sobre todo en términos políticos, no serían jurídicos, tienen un antecedente teológico.
Entonces, cónclave, sí, efectivamente, muere el papa de turno y se activa el procedimiento de cónclave. Se encierran bajo llave, con llave, los cardenales. Y la película va desarrollándose en función de las distintas posiciones ideológicas. Normalmente se considera que hay una posición, vamos a decir así, conservadora o tradicional. Unos quisieran decir tal vez ultraconservadora, y hay una posición más bien progresista, liberal, abierta, tolerante, etc. Entonces, normalmente esas son las dos posiciones que conviven en la iglesia, y por eso también eso refleja la dialéctica ideológica de las sociedades. Sobre todo, ya digo, a partir de las revoluciones atlánticas, que es cuando se organizan las sociedades tal como las entendemos nosotros, es decir, los conceptos de izquierda, derecha, conservadurismo, revolución, liberalismo, fascismo, como todos esos conceptos son del siglo XIX o del siglo XX, y ahí estamos todos discutiendo, más o menos. Entonces, la película va desarrollándose así, la estética y la fotografía es extraordinaria. Hay un momento interesante en donde no recuerdo los nombres, pero bueno, el personaje central es este Fiennes, el actor este que les digo. Ralph Fiennes es el personaje más central, que es el que tiene que articular todo el cónclave, ¿no? Es como la causa, casi que la causa eficiente del cónclave, y es el que va un poco tejiendo los hilos para ver cómo se inclina la votación, ¿no?, de los distintos cardenales. Hay un momento interesante en donde hace una suerte de planteamiento teológico que después se conecta con el final, que les voy a confesar que ahí no me gustó, digámoslo así, aunque tampoco se trata de gusto, ¿no? Sino, digamos que supuso para mí un elemento de crítica, ¿verdad? El final. Pero está anunciado en esa parte en la que este cardenal envía un mensaje a una primera reunión que tienen, y entonces él dice que el problema fundamental o el enemigo fundamental, no me acuerdo si de la religión o de la cristiandad, era la certidumbre. No sé si ya lo vieron por alguno de los que ya... Dice, claro, el problema es la certidumbre, porque la certidumbre es lo que impide que se mantenga el misterio, ¿verdad? Entonces, claro, la idea de la certidumbre es el pivote fundamental de la ciencia, por ejemplo, ¿verdad? La ciencia lo que busca son verdades firmes, ¿verdad? Firmes como roca, ¿verdad? Verdades que den certeza, certidumbre, ¿verdad? Y entonces, a mí me pareció interesante esa cuestión, ese planteamiento, ¿no? Interesante. El problema es la certidumbre, pero después eso se conecta con el final, porque resulta ser, bueno, antes del final, un elemento muy importante que aparece de manera temprana en la película es la presencia de un cardenal que llega al final, se incorpora al final al cónclave, proveniente de Kabul, que es mexicano. Eso es muy interesante, por otra vez la centralidad del mundo hispano, ¿no?, del mundo hispanohablante, en el despliegue del catolicismo, de la cristiandad en general, del catolicismo en particular, tal como ocurrió, como dije al principio, con Bergoglio, ¿verdad? Primer papa que es hispanohablante de lengua materna. Entonces, muy interesante la idea de que un cardenal que se incorpora al final del cónclave venía de Kabul, ¿verdad?, Afganistán. Otro dato interesante, o sea, en el mundo islámico, la iglesia metida enviando un cardenal mexicano, ¿no? Una señal muy interesante que habla de la geopolítica del mundo de habla hispana y de la geopolítica de la cristiandad, etcétera, y de la cuestión del cristianismo con el islam, que fundamentalmente son las dos religiones más beligerantes. Esa es la cuestión, es decir, cristianos sigue habiendo más en el mundo, que seguido directamente por el islam, pero el islam es el que está creciendo con mayor velocidad, ¿verdad? El número de practicantes del islam está creciendo más. Esa es la cuestión. Entonces, de aquí a 50 años hay que ver cómo va a terminar modificándose esa estadística de religiosidad. Y entonces el final hacen la conexión con la cuestión de la certidumbre o de la incertidumbre, ¿verdad? O de la ambigüedad. Porque resulta, perdonen, pero les voy a hacer aquí el spoiler, pero bueno, en fin, pues de eso, ¿no? En fin, resulta ser que al final las distintas posiciones que estaban compitiendo para ser ungido papa, la posición más progresista frente a la conservadora, que por cierto, el candidato conservador era un cardenal italiano, efectivamente, al final ninguno de los dos logra quedar, y queda el cardenal mexicano. Previamente a eso ocurre un acontecimiento que prácticamente sacude todo el cónclave y precipita la decisión, que fue un atentado islámico.
Están en el cónclave y hay un atentado islámico en Roma, ¿verdad? Esa es la cuestión. Ahí está otro elemento fundamental geopolítico, histórico universal que no se puede ignorar. Y entonces, luego de ese atentado islámico, se reúnen todos y entonces el cardenal más conservador, se diría, plantea y dice, ¿ya ven? Vean el radicalismo que tenemos, necesitamos mano dura en la Iglesia Católica, entonces yo soy el candidato ideal porque necesitamos mano dura, etcétera, volver a la tradición, etcétera, ¿no? Prácticamente volver a los tiempos previos al Concilio Vaticano II, etcétera. Y en esa reunión se levanta el Papa, el cardenal mexicano, y le dice, oiga, usted no sabe de lo que habla, yo vengo de Kabul, yo sé lo que es la guerra, etcétera, yo lo que busco, lo que la Iglesia debe de buscar es la armonía, el entendimiento, el diálogo, etcétera, prácticamente la tesis de Bergoglio, es decir, la tesis de Francisco, un poco en la línea jesuita, era buscar efectivamente la armonía, el entendimiento, la tolerancia, la apertura, el progresismo, etcétera, ¿no? Estaba claramente las dos posiciones, y después de eso, el que resulta ser elegido como papa es ese cardenal mexicano, pero que después, antes de irnos al corte, después resulta ser que, claro, el Fines, es que no me acuerdo cómo se llamaba, manda a un espía a investigar el expediente del cardenal mexicano, y por ahí descubren que había estado en una intervención quirúrgica en Ámsterdam o no sé dónde, y al final, ya que lo eligieron papa, resulta ser que esa intervención quirúrgica había sido una intervención de cambio de sexo o una cuestión así, creo que le habían retirado, no me acuerdo, creo que él era hermafrodita o intersexual, etcétera, algo así, ¿verdad? Y entonces esa intervención quirúrgica había sido que le habían retirado la matriz o algo así, ya no me acuerdo exactamente qué es lo que había ocurrido. Es decir, ¿cuál fue el mensaje? Que el papa que queda electo a resultas de ese cónclave era una persona trans, ¿verdad? Entonces ahí está metido esta agenda, ¿verdad? Esa posición ideológica, que bueno, pues ya cada quien ahí tendrá su postura, pero bueno, ese es cómo se desarrolló la película de Cónclave, que tuvo mucho interés que la haya visto yo la noche previa a la muerte de Francisco. Vamos a hacer un corte y volvemos para analizar qué plantea Sorrentino con las series de las que les vengo hablando. Esto es Deslinda para no confundir lo que es con lo que no es. Para mí es muy importante cumplir esta meta porque me ayuda a tener una validez oficial de mis conocimientos que los fui adquiriendo de manera empírica. Si tienes experiencia en alguna actividad productiva, ya puedes obtener un certificado a través de la entidad de certificación de competencias laborales del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Los beneficios a alcanzar son avalar tus conocimientos con un documento oficial sin necesidad de tener un título, diploma o algún otro documento previo. Este certificado tiene valor a créditos académicos aplicables a otros estudios. Amplía tus posibilidades laborales y mejora tus ingresos. Contáctanos a los correos certificación-laboral@ilce.edu.mx. Esto es Deslinde, para no confundir lo que es con lo que no es. Yo soy Ismael Carballo. Estamos comentando la película de Cónclave y ahora voy a hablarles un poco sobre la producción de Paolo Sorrentino. Solamente recordar, nada más me quedó en el tintero, comentar esta cuestión de las... Sí, el tema de las múltiples identidades sexuales, que ahora es un tema de gran... muy polémico, muy discutido, etcétera, está, digámoslo, en el primer plano de las discusiones públicas. Yo ahí solamente recomendaría, bueno, sí, me vienen a la mente dos novelas importantes que tratan sobre esta cuestión del hermafroditismo, de la identidad sexual no definida, etcétera, que es La muerte en Venecia de Thomas Mann, ¿verdad? Claramente es un compositor, ¿verdad? Es un compositor, ¿verdad? Musical que, sí, siempre está obsesionado Thomas Mann con la música, que va a Venecia y hay un personaje, Atzo, me parece que se llamaba, que no está claro si es hombre o mujer. Es como la idea que es en realidad la idea platónica del banquete, cuando dice que el amor es el deseo y la búsqueda del todo, ¿verdad? Entonces, esa dualidad en uno, ¿verdad? Entonces, esa es una novela que trata ese tema. Y la otra, de un escritor no tan conocido que yo descubrí hace muchísimo, la novela que leí es una novela sublime, me impresionó. Este escritor es un escritor inglés,
homosexual que después se refugia en un catolicismo críptico prácticamente. Después leyendo su biografía, entendí que esa reclusión que él hace dentro del catolicismo lo hizo precisamente para sublimar su homosexualidad y desplegar o, ¿cómo decirlo?, exasperarla en la grandiosidad estética de la iglesia. Una cosa muy interesante en la vida de Friedrich Rolf Baron Corbo, así se llama. La novela que yo leí se llamaba Adriano Sexto. La primera, tal como la conocí, y la novela que trata también sobre este tema se llama El deseo y la búsqueda del todo, que recupera esta idea platónica de lo dual en lo uno, ¿verdad? Que es esta cuestión de las dos sexualidades fundamentales en una, ¿verdad? Eso es pero en ninguno de los casos está tratado esto en el tratamiento que se hace en Cónclave. El Cónclave me parece a mí que va en la idea de la nueva discusión sobre las múltiples identidades sexuales, que bueno, es un tema a discutirse, que en fin, en su momento se puede también abordar, que tiene gran complejidad y gran seriedad desde diversos puntos de vista. Ahora bien, la otra película o serie que viene aquí a colación para tratar esta cuestión de la Iglesia Católica, etcétera, de los cónclaves, de la elección del nuevo Papa, es esta serie que produjo Paolo Sorrentino, que ya digo que es uno de los directores más importantes para mí de nuestro tiempo. Yo lo descubrí viendo una película fabulosa que se llama La Gran Belleza. Su actor principal se llama Tony Servillo, que es un actor verdaderamente extraordinario. Entonces, La Gran Belleza. Después tiene otra igualmente formidable que se llama Il Divo, que es una biopic, de alguna manera biopic, sobre Giulio Andreotti, que fue un político muy polémico, demócrata cristiano. Prácticamente el sistema político de posguerra en Italia estuvo pivotado alrededor de Giulio Andreotti, creador de la democracia cristiana, junto con Alcide De Gasperi y Aldo Moro. Antes, prácticamente, Giulio Andreotti era el hombre más odiado antes de Berlusconi, ¿no? Llega Berlusconi, todo cambia, etc., ¿no? Entonces, Il Divo es la película sobre Giulio Andreotti. Acaba de sacar una, hace 2 años me parece, sobre Silvio Berlusconi, precisamente, que se llama Loro, Ellos. Es extraordinario, Paolo Sorrentino. ¿Qué otra tienen? Bueno, en fin, no me acuerdo qué otras tienen. Pero descubrí por ahí que hizo una serie de 2 temporadas que se llama, ya les digo, The Young Pope, el joven papa, y The New Pope, el nuevo papa. Uno es de 2016 y el otro es de 2020. Y claro, tiene mucho más tiempo para desarrollar el argumento fílmico, etc. Son como 6 capítulos por cada temporada. En la primera, el personaje central es Jude Law. Y en la segunda temporada, el personaje central es John Malkovich, que estarán de acuerdo que es un actor formidable, ¿verdad? John Malkovich es un personaje extraordinario. Me acuerdo que en la serie de Napoleón, que no me acuerdo quién la hizo, yo la vi en Canal 22 hace mucho tiempo, él hizo a Talleyrand, que era el canciller de Napoleón, etcétera, ¿verdad? Entonces, extraordinario John Malkovich. ¿Qué pasa con The Young Pope y The New Pope? El planteamiento que hace Sorrentino es la trama es igual, muere un papa X, y se activa el cónclave, ¿no? Y entonces otra vez aparece nuevamente la trama maquiavélica, eso siempre está ahí, ¿verdad? Bueno, la trama maquiavélica o borgiana, ¿verdad? Que bueno, los Borgia pues también fueron personajes que tenía Maquiavelo a la vista cuando escribió su obra, etcétera, ¿no? Entonces, en todo caso, una atmósfera florentina, ¿verdad? De intriga política florentina. Y entonces aparecen las alternativas, y entonces de hecho muere el papa y eligen a un papa franciscano. Y entonces este papa franciscano literalmente estaba poniendo en ejercicio los votos de pobreza más extremos, y entonces lo tienen que eliminar porque estaba generando demasiados problemas. Y entonces aparece un joven papa que es Jude Law. Y entonces lo interesante de este personaje es que Jude Law aparece un hombre total, la guapura absoluta, ¿verdad? De Jude Law, así, atlético, etcétera, joven, atractivo, etcétera, y queda como papa. Y resulta ser que con ese perfil, ¿no? Atractivo, joven, supuestamente moderno, resulta ser que es un papa ultraconservador, para poner en los términos habituales, ¿verdad? ¿En qué sentido ultraconservador? Pues en el único posible dentro de la Iglesia Católica, que era, él quería volver al momento previo al Concilio Vaticano II, que fue, ¿verdad?, en 1962 al 64. Recordemos que el Concilio Vaticano II es prácticamente cuando es el ayornamiento de la Iglesia, cuando deciden que tienen que ponerse al día, que modernizarse, que aparezca la apertura, etcétera, y es cuando dejan de dar la misa en latín. Entonces, este nuevo joven papa
es ultra conservador en contraste con el perfil, su perfil, ¿verdad? Y lo que tú ya vas avanzando, ¿verdad? En la serie, aquí los compañeros, aquí yo recomendando las películas para estar en sintonía. Entonces resulta ser que él quiere volver a toda la suntuosidad monárquica, de la ostentación del poder, la jerarquía y la autoridad preconciliar, es decir, previa al Concilio Vaticano II, por un contexto personal del que ahora hablaré una vez que hagamos el siguiente corte, para no ser tan largos estas intervenciones que vamos a hacer un corte y regresamos para que les explique cómo un papa joven y atractivo resulta ser el más conservador según Paolo Sorrentino. Ya volvemos. La educación superior de América Latina y el Caribe tiene una nueva ventana al mundo. Te invitamos a ser parte de Espacio U, el canal universitario que une a nuestra región, impulsa la creación audiovisual de las y los estudiantes y lleva sus producciones a toda la región. Una colaboración de la UDUALC y el ILSE. Comparte tus producciones audiovisuales. Difunde el conocimiento, la cultura y las artes. Consulta la convocatoria en nuestro sitio web y envía tus producciones hoy mismo. Espacio U, la señal universitaria de América Latina y el Caribe. ¡Te esperamos! Ya volvemos, esto es Deslinde para no confundir lo que es con lo que no es. Les estaba contando entonces por qué, recordando esta primera temporada de la producción fílmica de Paolo Sorrentino sobre la iglesia y sobre los papas, de Young Pope, con Jude Law, por qué resulta ser que este papa tan atractivo, tan joven, etcétera. De hecho, la cortinilla de entrada, pues es, en fin, véanla. Aunque creo que ya no es tan fácil encontrarla, pero bueno, en fin, procuren verla. ¿Por qué resulta ser que es el más conservador, incluso queriendo llevar la iglesia a periodos previos al Concilio Vaticano II? Porque resulta ser que sus padres fueron hippies. Ese es el asunto. Y entonces, al haber sido, eso, hay una escena en la que él está precisamente saliendo al balcón ahí de San Pedro, en la plaza de San Pedro, y hay una toma que enfoca y están sus dos padres, todos con ¿cómo se dice? El aspecto de hippies. Y entonces ahí la cuestión fue que el hippismo, como un acontecimiento epocal de los 60 y 70, produjo una disolución social y de la familia que hizo que la vida de este personaje haya sido totalmente inestable y que él lo que buscara era precisamente la estabilidad. El planteamiento puede tener un análisis sociológico inmediato que puede criticarse, pero si lo ves desde la perspectiva de la estructura y la función que ha tenido la Iglesia para ofrecer esquemas, criterios de ordenamiento moral para que den certidumbre a las sociedades, puede tener un gran interés. Entonces ahí me pareció de gran sutileza el planteamiento de Sorrentino, porque dice, claro, el Papa quiere volver a la estabilidad de la Iglesia, porque la función histórica universal de la Iglesia fue precisamente dar esa estabilidad. Y entonces esto, si ustedes se dan cuenta, ocurre si lo conectamos con la de cónclave, pues resulta ser que el Papa, la opción que queda como Papa es la conservadora, que en cónclave era el cardenal italiano, así todo, ¿no? Feo, etcétera, tal. Pero Sorrentino te lo pone como un hombre guapo, joven, atractivo, etcétera, pero que como fue criado por hippies, él lo que busca es volver a la estabilidad, que precisamente es lo que da, o ha sido la fusión histórica que da la Iglesia Católica. Para volver a esta cuestión del 68, del hippismo, ese es un elemento fundamental, porque remite a una cuestión que fue un punto de inflexión en el mundo contemporáneo, según lo que ocurrió un año después del 68, en 1969, en dos acontecimientos a partir de cuya colisión, de cuyo contraste se pueden explicar las corrientes ideológico-políticas que se desarrollaron en Estados Unidos y en realidad en el mundo, y que precisamente es lo que explica, entre otras cosas, lo que está pasando con Donald Trump y su crítica a muchas cuestiones. Estos dos acontecimientos es buenísimo, esto lo plantea Philip Roth en Pastoral Americana y lo plantean otros autores. Estos dos acontecimientos fueron el alunizaje en la Luna, ¿verdad?, del Apolo 11, y Woodstock. Está muy bien el planteamiento. ¿Por qué? Porque los dos acontecimientos representan y resumen un sistema de valores y un modelo de sociedad. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que representa el Apolo 11 alunizando en la Luna? Pues una sociedad que se esfuerza,
que manda a los hijos a la universidad, que una industria tiene la capacidad de enviar a unas a otras a la una, etcétera. Es decir, supone el esfuerzo, el mérito, el rigor, el estudio, el sacrificio, etcétera. ¿Qué representa Woodstock? Pues todo lo contrario, ¿verdad? El libertinaje, el rock, la droga, la marihuana, el sexo libre, etcétera. Si se dan cuenta, son las alternativas que están tanto en The Young Pope como también de alguna manera en la serie, en la película de Cónclave, en tanto que en la iglesia está reflejado, está resumida las contradicciones de la sociedad. Lo que ocurre con The Young Pope, para ir ya cerrando esta cuestión, es que también se muere The Young Pope, y entonces la segunda temporada es el procedimiento para elegir al nuevo papa. Entonces, de Young Pope, el papa joven, y el nuevo papa. Y el nuevo papa, el personaje es John Malkovich, que también es un personaje fascinante, es un lector del cardenal Newman, que fue uno de los grandes teólogos ingleses, y un erudito filosófico, lector también de Chesterton, que es un autor que yo disfruto muchísimo, que de hecho está por salir un libro mío sobre textos sobre Chesterton. Y entonces, en fin, la segunda temporada pues es la historia de cómo en este movimiento pendular ideológico de la iglesia, primero muere el papa, queda un papa franciscano que hace votos de pobreza, se convierte en alguien demasiado problemático, entonces queda el joven papa Jude Law, que es joven y atractivo, pero es ultraconservador, pero se muere, y entonces eligen a John Malkovich como el nuevo papa, que no me acuerdo cómo se llamaba, y bueno, en fin, ahí pues ya desarrolla más temáticas de la iglesia. Ahí sale también, por cierto, este personaje Marilyn Manson. Sale ahí en la serie, etcétera, ¿verdad? Es buenísima la serie, no se la pierdan, ojalá que la puedan encontrar. Y bueno, pues en fin, de eso se trata, ¿verdad? Se trata de darles elementos para que ustedes hagan su deslinde. Entonces, estamos en esta coyuntura epocal importantísima. Cada que muere un papa, el mundo... una cosa interesante. Otra cosa interesante también. El hecho de que la iglesia lleva un ritmo totalmente distinto al ritmo del mundo es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque está la guerra de Ucrania, el conflicto en India con Pakistán, Trump haciendo todo lo que está haciendo, y la iglesia con su ritmo, con sus cosas, y atrayendo toda la atención del mundo. Esto me recuerdo un documental muy interesante, que fue prácticamente el documental canónico del documental político latinoamericano, que es La Batalla de Chile de Patricio Guzmán. Se lo recomiendo muchísimo. Patricio Guzmán es un gran documentalista, y ese documental trata sobre el golpe de Estado de Salvador Allende, de Pinochet contra Salvador Allende. Entonces Patricio Guzmán sale por la calle y le va preguntando a la gente: ¿qué opina usted del gobierno de Unidad Popular? ¿Qué opina de Salvador Allende? Etcétera. Salvador Allende llega en 1971 al gobierno de Chile, haga un gobierno socialista, popular, etcétera, y en el 73, el 11 de septiembre, es el golpe de Estado de Pinochet. Entonces Patricio Guzmán salió a la calle y le fue preguntando a la gente qué opina del gobierno de Salvador Allende. Y entonces cuando va y le pregunta, fue ahí con un cardenal o un arzobispo en Chile, y le hace la pregunta: ¿qué opina usted del gobierno de Unidad Popular? Y la respuesta fue genial. Dice: no, nosotros, hablando de la iglesia, nosotros simpatizamos con el proyecto del presidente Allende. Nos preocupa al pueblo, pero es que nosotros no inventamos el capitalismo. Entonces, el conflicto capitalismo-socialismo es un problema de ustedes. Nosotros no inventamos eso. Nosotros vamos a otro ritmo. Fue una respuesta extraordinaria que supone precisamente que aquí el ritmo de la iglesia pues es otro, ¿verdad? Recorre los siglos, entonces el mundo está en guerras por todos lados y la iglesia está en lo suyo. Así que bueno, pues yo recomiendo estas dos películas para que tengan elementos y hagan ustedes su deslinde. Vámonos a un último corte para cerrar con conclusiones y la despedida de deslinde, para no confundir lo que es con lo que no es. Ya volvemos. La certificación es muy buena para la gente que queremos seguir avanzando en el trabajo y progresar. Puedes certificarte, vas a ver que vas a tener más logros y más posibilidades en el área laboral. Te invito. Si cuentas con experiencia en alguna actividad productiva, ya puedes obtener un certificado con validez oficial a través de la entidad de certificación de competencias laborales del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. El proceso de evaluación es muy sencillo y tienes la opción de poder realizarlo en línea. Contáctanos a los correos certificación-laboral@ilce.edu.mx. Ya estamos de vuelta y ya nos vamos. Esto es deslinde, para no confundir lo que es con lo que no es. Solamente efectivamente para concluir, pues decir una cuestión fundamental, que es este comentario que hice este recuerdo que hice de este historiador
tan importante que fue Henri Pirenne, fue un historiador belga, habrá muerto por ahí del 1940 y tantos, y tiene, él es, digamos, hizo dentro de los estudios de la historia universal, los planteamientos de Pirenne trazaron una ruta de discusión que ha durado muchísimo, es prácticamente una de las posiciones fundamentales para interpretar la historia universal, que después está pues, en historiadores como José Luis Romero, el propio Gustavo Bueno. Yo mismo comparto, me considero alineado con la línea de Pirenne, la tesis de Pirenne, que es la siguiente. Normalmente para explicar la historia universal se suelen acomodar los siglos, ¿verdad? La historia universal es una perspectiva de aproximación a la historia del mundo en función de grandes cortes universales y en función del movimiento del mundo. Esa es una cuestión muy, muy complicada, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera tienes que acomodar las cosas para poder entender cómo se va moviendo la historia. Entonces, lo que se plantea es que más o menos ha habido, creo, 4 grandes, esto es materia de discusión en cualquier facultad de historia, pero bueno, para entendernos. Entonces, el planteamiento que hace habitual, convencional, es que hay 4 grandes fases de la historia universal, más o menos cada uno de ellos dura 1000 años, más o menos. Antigüedad, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Eso es básicamente en mis clases siempre hago este planteamiento. Cualquier persona con una mínima formación debe tener claro esto, ¿verdad? Hay 4 grandes periodos: mundo antiguo, mundo medieval, mundo moderno, mundo contemporáneo. Ya después puedes discutir, etcétera, lo que quieras, pero tienes que partir de algo, ¿verdad? Normalmente se considera que la antigüedad va del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo, la edad media del V al XV, la edad moderna del 15 al 18 y la edad contemporánea, que es nuestra edad en la que estamos, es siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Literalmente es lo que expliqué hace rato. La edad contemporánea es la que inaugura las revoluciones atlánticas, la francesa, la norteamericana y las hispánico-americanas. Ahí, dentro de la cristiandad, se recortan las naciones políticas con dinámicas de nacionalización de la economía, de la sociedad, etc. Bien. Entonces, el planteamiento habitual es que la edad antigua y el inicio termina dando paso a la Edad Media en el siglo V. ¿Por qué? Porque es cuando tienen lugar las invasiones germánicas, las llamadas invasiones germánicas, que es cuando el control político de Roma lo toman pueblos llamados bárbaros en su momento, de origen germánico, que son los famosos godos, visigodos, ostrogodos, lombardos, etcétera, normandos, etcétera, sí, Castor y Pulox, ¿verdad? El de las caricaturas, pues ellos son los rubios que toman el control político de Roma. Eso ocurre en el siglo V. La tesis de Pirenne, precisamente de Henri Pirenne, es que ahí no termina la Edad Antigua, sino que concluye en el siglo VII. ¿Por qué? Porque los germanos se cristianizan. Es decir, que aunque toman el control político de Roma, efectivamente, por eso tan interesante Giorgia Meloni con lo que está diciendo de que Roma tiene que volver a ser la capital de la Unión Europea, yo estoy de acuerdo con ella. Lo que dice Pirenne es que en realidad, aunque efectivamente el control político fue tomado por los germanos, los bárbaros, los godos, los visigodos son los que estaban en España, etcétera, aunque ellos tomen el poder político, al cristianizarse se mantiene la unidad político, cultural, social, civilizatoria, vamos a decirlo así. Ahí está la función de estabilización política y geopolítica de la Iglesia, que es la tesis que es el fenómeno que critica el protestantismo luterano, que es el originario. Después vienen más protestantismos, ¿verdad? El norteamericano del siglo XIX, etc. Pero el protestantismo originario hace la crítica radical al hecho de que la Iglesia se alió con el Imperio Romano y ahí se pervirtió. La tesis de Pirenne, de José Luis Romero y la mía, es que ahí está la función universal, geopolítica, de estabilización que tiene la Iglesia Católica. Por eso tiene tanto interés lo que está ocurriendo en estos momentos, se sea creyente o no. Yo no lo soy, yo soy ateo radical. Y entonces la idea es que la Iglesia Católica es donde está la centralidad de esta historia y tiene una función de estabilización o desestabilización, ¿verdad? Según vaya ocurriendo, fundamental, que no se puede ignorar. Entonces, esto es lo que yo diría para cerrar, y literalmente como epílogo o como encore, y en honor, vaya esto dicho al Papa Francisco, recién fallecido, algo que dijo cuando fue, no me acuerdo si en la ONU o en Washington, muy bonito, que me lo guardé para siempre. Él dijo: hay más tiempo que vida. Por lo tanto, no es necesario, no urge tanto ocupar espacios, sino activar procesos.
muy bonita la idea, aunque desde un punto de vista político es improcedente, porque la política y la geopolítica tiene que ver con ocupar espacios. Pero no olvidemos que la Iglesia es supranacional y está por encima de todo eso, va a otro ritmo. Entonces, por eso, la idea de que lo importante no es tanto ocupar espacios, sino activar procesos. Y ya las cosas irán dándose con la marcha del tiempo. Pues esto fue nuestro primer deslinde en esta nueva época que con mucho cariño, entusiasmo, e interés estamos haciendo para ustedes desde las plataformas del ILSE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Deslinde, para no confundir lo que es con lo que no es. Hasta la próxima.